Muy buenas noches, ¿cómo están? Estamos transmitiendo desde Guadalajara su programa favorito, Conversaciones de Terapia Sistémica. Ahora un poquito más tarde, porque tuvimos una videotransmisión anterior, pero bueno, ya, estamos con el gusto de saludarles y de poder abordar este tema. Y bueno, me encuentro con mi compañero, el doctor Mauricio Leija. ¿Cómo estás? Bien, pues es miércoles de transmisiones, porque efectivamente los miércoles alimentamos dos proyectos con contenido y creo que nos fue bien este año con eso, ¿no? Porque fuimos constantes, creo que no cancelamos ninguna. Sí. También pues la pandemia ayudó, ¿no? A menos yo no me voy de fiesta o no tengo una posada ni nada de eso. No nos han invitado a las posadas y eso nos permitió Ajá, sí. hacer los programas. Bueno, hay que tomar en cuenta que este es el última videotransmisión del año. Terminamos el año, queremos compartirlo con ustedes con el cierre. Coincidió con el cierre de este capítulo. Estamos revisando, acuérdense, la obra de Claves para la Solución en Terapia Breve de Steve DeShazer. Y hoy terminamos con el último capítulo, que son las conclusiones. Sí, que fue casualidad que hoy, la última transmisión del 2020, tocara el capítulo final, porque no lo sincronizamos así. Pero quedó muy bien porque vamos a empezar el nuevo año, el 6, que creo que es el primer miércoles de enero. Sí. Si es que tú sigues estando de acuerdo, porque pues, se vale desafiar, con el libro de Fundamentos de Terapia Familiar de Lynn Hoffman, que a mí me gusta mucho y hasta un poco egoísta, pues yo quisiera que lo viéramos porque a mí me beneficia, ¿no? Quisiera Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo, no sé, el público que nos comente ahora. Ajá, porque ya si tú y yo estamos de acuerdo, pues, pues ya quedaría esa como la siguiente obra. Y creo que sí lo llegamos a comentar de escoger una obra como más teórica, más epistemológica, incluso histórica, se vale. Y después de que la revisemos, después una que hable más de técnicas, luego regresar a lo teórico, ir equilibrando, ¿no? Se me hace buena idea manejarlo así. Sí, estamos abiertos a comentarios también. Convénzanos de lo contrario. Han propuesto la de terapia sistémica individual de Luigi Boscolo. Esa sí. la han propuesto, ¿no? Y no me acuerdo cuál otra más. Nosotros hemos pensado en seguir con las obras de Mara Selvini, como Los Juegos Psicóticos de la Familia, o Volver a Minuchin, ¿no? Obras más recientes de él. Sí, claro. Bueno, pues entremos de lleno al tema, Emanuel, ¿cómo ves? Vamos entrando de lleno al tema. Guillermina de Anda Ramírez, ¿cómo estás? El libro se llama Claves para la Solución Terapia Breve. Mira, aquí está. Pero no sé si está preguntando. Bueno, aquí tenemos nuestros libros. No sé si está preguntando del nuevo. ¿Este libro o el? Creo que el de Lynn Hoffman. Bueno, ya para qué decimos cómo se llama, ya terminamos, ¿no? Bueno, por si alguien lo quiere volver a leer o quiere leerlo de primera mano, primera fuente, ahí está el nombre. Si te refieres al libro que vamos a revisar a partir de enero, es Fundamentos de la Terapia Sistémica, ¿no? No, terapia familiar. No, terapia familiar, perdón, sí. De Lynn Hoffman. Sí, Fundamentos de Terapia Familiar de Lynn Hoffman, así se llama el libro. Editorial Fondo de Cultura Económica. Exacto. Bueno, creo que por ahí lo tengo, pero no quisiera perder el enfoque y ir por él. Pero creo que está acá atrás. Creo que lo enseñé la vez pasada porque como ya sentía que lo íbamos a utilizar, mejor me lo traje al consultorio. Muy bien. Perfecto. Entonces, bueno, ya escucharon la propuesta. Si tienen una propuesta y quieren convencernos de lo contrario, pueden hacerlo el día de hoy.
El libro que van a ver el próximo año. Sí, ese es el Lynn Hoffman. Bueno, pues, ¿qué te pareció este capítulo de conclusión, Emanuel? Me parecen unas muy buenas conclusiones, hace una síntesis. Bueno, el capítulo se compone de dos partes. Una hace una síntesis, un resumen de todas las ideas principales, ideas teóricas del libro, Ujú. y una segunda parte habla sobre las reglas prácticas a partir de esta reflexión. Recuerden que el libro es una reflexión eh, acerca del modelo centrado en el problema. Es un cuestionamiento al modelo centrado en el problema y es una propuesta del grupo de Milwaukee. Entonces, todas estas ideas basadas en la teoría general de los sistemas, en la revisión o en la nueva revisión o la revisión de esta teoría general de los sistemas, pues hacen que surjan ahí ideas prácticas o reglas prácticas en las que han basado el modelo central de soluciones y que las enumeran en este capítulo. Son 6 reglas básicas que podemos hablar de ellas o podemos entrarle de lleno a la síntesis de Steve DeShazer. ¿Qué te parece mejor? Bueno, yo quisiera comentar como una reflexión final de que esta obra y en general el pensamiento de Steve DeShazer me parece muy sistémico, porque creo que sí hay como, bueno, no existe un termómetro o algo para medir qué tan sistémico es un modelo dentro de estos enfoques que puede tener la terapia familiar. Pero la mayoría de los terapeutas familiares sí están de acuerdo en que hay modelos más sistémicos que otros. Por ejemplo, a mí me enseñaron cuando hice la maestría que el modelo más sistémico era el modelo de Milán y que el menos sistémico era la terapia narrativa. Yo creo que lo que ha pasado es que el advenimiento de la epistemología sistémica sí empezó a sentar las bases para una nueva manera de hacer psicoterapia, pero sabemos que estos terapeutas traían ya un bagaje bastante amplio de ejercer psicoterapias con una epistemología lineal, ¿no? El mismo grupo de Milán, ¿no? Eran psicoanalistas, el mismo Salvador Minuchin, ¿no? Entonces creo que sí conservaban elementos o pensamientos muy tradicionales de la psicoterapia que se vino desarrollando a lo largo del siglo XX, y creo que Steve DeShazer sí da varios golpes a muchas ideas que eran parte de la psicoterapia, pero con fundamento, con sustento, y desde ese punto de vista me parece como una manera de hacer psicoterapia totalmente científica, basada en una teoría de sistemas, no en lo que se le ocurrió a alguien que se encerró a reflexionar, ¿no? Que tampoco está mal, pero me parece más científica. Entonces aquí la pregunta es, ¿cuál es el límite de ser sistémico? ¿Todavía se podría ser más sistémico o menos? ¿O lo que importa es tu conciencia de serlo o de no serlo? Porque también está la parte de la irreverencia de ser lineal sin necesitar ser lineal, ¿no? Sí, revisando un poco la obra de Steve DeShazer, yo creo que este libro de Claves para la Solución en Terapia Breve eh, está centrado en lo sistémico, pero ya tiene ya hace un guiño al postestructuralismo. Exacto, sí. Y vamos a encontrar el libro más postestructuralista en la obra de En un origen las palabras eran magia. Entonces podríamos decir que el Steve DeShazer y el grupo Milwaukee más sistémico lo encontramos en este libro, tal vez en un libro anterior que es Pautas para la Solución en Terapia Familiar Breve, y
el grupo Milwaukee más postestructuralista lo encontramos en el libro En un origen, las palabras eran magia, ¿no? Ok, bueno, a ver si después hay oportunidad de irlo revisando, ¿no? O si Sí, no que los esa también podría ser una propuesta. En un origen las palabras eran magia. Un libro Exacto, sí. muy postmoderno. Muy bien, ¿qué quieres que revisemos primero? ¿La síntesis que hace o nos vamos a las reglas prácticas? No, la síntesis, se me hace muy interesante. La síntesis, bueno, podemos resumirla en algunas ideas. Mira, yo aquí tengo apuntado. La primera idea es que la, la terapia es un sistema. Esa sería la primera idea, ¿no? Que nos da Steve DeChazer en este resumen. Sí, hay un sistema terapéutico. Un sistema terapéutico que nace o que surge a partir de un problema o alrededor de un problema. Ujú. Si la familia o el consultante te presenta un problema y a partir de ese problema surge un sistema. Y él le llama sistema terapéutico, es decir, la terapia o el proceso terapéutico es un sistema, o lo podemos entender como un sistema. Y si lo entendemos como un sistema, pues podemos aplicar las ideas de la teoría general de los sistemas. Entre ellas, la idea de la simplicidad, que sería otra de las ideas. Y vuelvo a mencionar la metáfora de la llave, que ya hemos hablado mucho acerca de la metáfora de la llave, donde interviene el cerrajero, en donde el concepto de ajuste es muy importante. A riesgo de parecer curso de cerrajería, charlas Exacto. sobre psicoterapia, pero sí, la metáfora de la llave resulta muy valiosa para entender muchos conceptos que propone Steve DeShazer. Y vuelve a mencionar la idea de los mapas. Sí, porque para el grupo Milwaukee, que ya tenía un tiempecito trabajando en equipo, Ajá. con espejo unidireccional, con pausas, con, con reunión del equipo terapéutico. Para ellos era muy importante este concepto de lo poliocular, Uh-huh. que se basa en la idea de los diversos mapas. Uh-huh. Entonces las diferentes visiones generan mapas, y esos mapas generan un aprendizaje adicional. Es decir, el entrelazado de esos mapas genera algo mayor que cada uno de esos mapas, ¿no? Y Fíjate entonces que también lo que... pienso que eso también es un reto para el terapeuta, de que un terapeuta con experiencia puede llevar pensamientos paralelos a la hora de hacer psicoterapia y manejar esa visión poliocular en su mente. Por ejemplo, hubo un tiempo en que me gustaba, cuando hacía psicoterapia, tener pensamientos paralelos, de ser muy sistémico, interpretar todo de acuerdo a la epistemología sistémica, y al mismo tiempo decir, bueno, ¿cómo lo vería yo? ¿Cómo actuaría? ¿Qué prescribiría si fuera lineal? Si viera todo como causa y efecto, ¿qué diría? Como lo ve el paciente, ¿no? Ajá, sí, entonces hubo un tiempo en que iba haciendo eso y optaba por una u otra cosa, ¿no? Entonces tenía como un ojo mental muy sistémico y otro no, otro más lineal, pero que a veces también daba cosas interesantes. Sí, Steve DeShazer lo menciona como el mapa del paciente y el mapa del terapeuta. Ajá, sí, exacto. Escuchas el mapa del paciente, lo contrapones al mapa del terapeuta, y lo más interesante que se me hace es que
ellos responden a la pregunta de ¿en dónde surgen las intervenciones? ¿O cómo sabes qué hacer a partir de la presentación del mapa del paciente y la presentación del mapa del sistema terapéutico? ¿Cómo surgen las intervenciones? Uno podría decir, bueno, pues en realidad las intervenciones surgen o deberían de surgir del terapeuta. El terapeuta debe ser creativo para dar una tarea o una intervención que motiva el cambio. Otra Exacto. forma de contestarlo sería, no, el terapeuta no, el terapeuta más bien lo que debe de hacer es dejar que la creatividad del consultante surja y esa sea la intervención principal, es decir, dejar que con sus propios recursos pueda resolver la problemática. Pero Steve Chase lo resuelve de una manera muy, muy padre. Él dice, la creatividad surge más bien de la relación de colaboración. Fíjate que eso, antes de estudiarlo aquí, yo pues lo descubrí, creo que es parte de ir haciendo terapia. En el momento en que me di cuenta que ya no me estresaba tanto recibir una familia nueva, no me preocupaba ya tanto si, porque generalmente muchas familias que vienen a terapia, o que venían, porque ahorita no estoy dando terapia familiar, venían referidas por alguien y venían ya como con la etiqueta de caso difícil, caso desesperado, que también no sé por qué piensan que la terapia familiar es para eso. Y no, yo empezaba muy relajado y confiaba en que la sesión iba a fluir y que se me iban a ocurrir las intervenciones. Y sí, la presencia de la familia en la sala de terapia es un estímulo o un factor que promueve la creatividad del terapeuta. Ellos, con lo que dicen, con lo que hacen, con lo que te despiertan, ellos llevan el proceso. De hecho, Whitaker decía, y eso también es como un desafío para las posturas individuales, ¿no? De ver solo un paciente, que entre más miembros de la familia tengas en la sala de terapia, que ahorita no lo recomiendo porque es pandemia, pero que entre más tengas, más fácil era tu trabajo como terapeuta. O sea, él decía, si es más, si puedes citar 100 personas y rentas una casa en el monte y te los llevas a todos y la cosa va a fluir muy bien. Es la confianza en el sistema y es a lo que le apuesta Steve DeShazer, ¿no? Creo Porque que entre más mapas haya, más posibilidades hay de que en un momento haya un ajuste entre esos mapas y surja la creatividad. Me parece muy interesante porque es una forma diferente de entender la psicoterapia. Como dices, una visión esperanzadora o con confianza de que algo va a surgir, porque ellos dicen, hay dos visiones diferentes, no hay pierde, va a surgir algo de esas dos visiones. Está la visión del consultante y la visión del terapeuta, algo va a surgir. Algo va a surgir porque son dos mapas o dos visiones que se juntan. Ajá, pero creo que, bueno, a mí me pasó que intuitivamente empecé a tener esa confianza. Ya confiaba en el proceso, confiaba en la familia, ya no confiaba en mí mismo, porque creo que es abrumador. Y creo que por eso muchos no se acercan a la terapia familiar, porque dicen, no, pero ¿cómo? ¿Cómo voy a tener ahí 5 o 6 personas? No voy a poder. Me abruma siquiera pensar en eso. No, no es así. Lo único que tienes que hacer es que cuidar que esa relación de colaboración permita tener en el mismo espacio dos visiones diferentes. La visión del consultante o la visión de la familia, o la visión de cada uno de los miembros de la familia y la visión del terapeuta. Es decir, diversos mapas que van a generar un aprendizaje o un nivel de entendimiento mayor en el caso, ¿no? Exacto. Uh-huh. Muy bien, y bueno, estas son las ideas principales que podemos
las que podemos sintetizar. De ahí se derivan 6 reglas prácticas, que después muchas de estas se convirtieron en las estrategias características del enfoque centrado en soluciones, y que bueno, si quieres las repasamos una por una. Sí, a ver, adelante. Sí, la primera son los éxitos pasados. Éxitos pasados. Entonces nos dice Steve DeChazer que podemos prestar atención a los éxitos pasados o a los sucesos que los pacientes experimentan como exitosos, y que a partir de ese evento podemos hacer un puente de ese evento al evento de la problemática actual, que le permita al paciente utilizar esos recursos de sus éxitos pasados para la solución de su problema en el presente. Me recuerdo ahorita, me vino una imagen de algunas intervenciones quirúrgicas donde se puede tomar un tejido de una parte del cuerpo para meterlo en otro lado donde hace falta. Por ejemplo, incluso con la piel, en casos de quemaduras, las zonas sanas, el cirujano plástico saca un corte muy fino de la piel, esperando que esa parte que se cortó se recupere, que sane, que haya piel nueva, pero la que obtuvo la pone sobre la herida, sobre la quemadura, ¿no? De hecho, yo también recordé cuando pasé por cirugía, ¿no? O lo que llaman colgajos, que es mover tejido de un lado a otro. Entonces, tejido sano, obviamente, ¿no? Sí. Entonces, la historia de un paciente, y esto es muy bueno en la terapia de pareja, ¿no? El detectar estos tejidos sanos en su historia y tratar de trasplantarlos al presente puede ser de mucha ayuda. De hecho, los ejemplos que ponía Steve DeChazer en los últimos capítulos, que muchos eran terapia de pareja, pues iba muy enfocado a hablar de eso, ¿no? De esos éxitos pasados y estudiarlos y ponerlos bajo la lupa y tratar de volverlos a generar. En mi experiencia en terapia de pareja esto tiene mucho valor. Un ejemplo sería las preguntas de cuál fue la mejor etapa que han vivido como familia o como pareja, ¿no? Ajá, exacto. Sí. Los está remitiendo al pasado, pero hacia un pasado en donde ellos funcionaban bien o donde sus relaciones eran exitosas, ¿no? Sí, pienso que esa pregunta no tendría que faltar en una evaluación de una familia, de una pareja, de un individuo. ¿Cuál fue su mejor momento? Y ver esos éxitos pasados, porque los va a ver forzosamente. Sí, sí, sí. Después ya el terapeuta junto con los consultantes buscarán la manera de hacer un puente para poder llevar esos recursos del pasado hacia la situación presente, ¿no? Muy bien, entonces esa es la primera, éxitos pasados. Número 2, excepciones. La segunda regla práctica. Esto es una técnica muy conocida, la búsqueda o la búsqueda de excepciones a través de la pregunta que desafía a la regla de siempre ocurre el problema en la familia. Es una excepción, es preguntar por esos momentos en que no ocurre el problema o ocurre de una manera con menor intensidad, ¿no? Y que a veces la simple pregunta empieza a cambiar la visión rígida de la familia en torno al problema. La simple pregunta. Me ha tocado entrevistas en los que gran parte del tiempo se van a hacer preguntas y yo digo, a ver, calma, voy a hacer preguntas porque estoy evaluando, todavía ni voy a intervenir, ¿no? Y que en una segunda cita me dicen los pacientes que entendieron muchas cosas, que se les aclararon muchas cosas y que empezaron a mejorar. Y digo, bueno, yo no estaba preguntando, yo nada más quería saber algunas cosas y ya, pero parece que entre las preguntas
les ayudaron. Fueron preguntas terapéuticas. Sí, exacto. Lo que yo les recomiendo a mis alumnos es que siempre tengan algo con qué apuntar, Mm, porque en la misma conversación que están teniendo los pacientes o los miembros de la familia, uno se encuentra con excepciones. Y lo que yo les digo es, tú escucha atentamente. Que me entró una llamada. ok, pero ahí estás. ¿Sí me escuchas? Como que se me fue el Sí. sonido. Sal y vuelve a salte y vuelve a entrar con el link, Emanuel, porque Ok, se va a eso afectar tu bocina. Bueno, vamos a esperar a que Emanuel regrese. Dejen ver si aprovechando esta micropausa puedo mostrarles el libro que vamos a llevar este siguiente año que va a comenzar. Bueno, es este. Ya me di mi vuelta al librero. Es el libro de Fundamentos de la Terapia Familiar de Lynn Hoffman, que al menos aquí en México está editado por el Fondo de Cultura Económica. Esa es una pasta ya vieja. Bueno, ya regresó Emanuel. Listo. Bueno, aproveché para leer el libro Ah, perfecto, muy bien, muy bien. y para mostrar la El portada. libro. Creo que es la penúltima portada, porque ahorita ya hay otra portada. Esa es una edición ya vieja. Pero bueno, es el que vamos a empezar el siguiente año. Perfecto. Muy bien, estábamos hablando de las excepciones, ¿no? Sí. Sí No me que acuerdo yo de... te comentaba que al preguntarlas ya hay un impacto muy poderoso. Yo lo uso mucho con niños, con conductas problemáticas. No nada más exploro la conducta y sus efectos negativos, sino busco las excepciones y descubrimos muchas cosas muy interesantes. Sí. Ah, sí, sí, sí. Y yo te comentaba de que mis alumnos apuntan, paran oreja y ponen mucha atención en descubrir las excepciones y después ya profundizan acerca acerca de cada una de esas excepciones. Es una Ajá. manera también de ir abordando o de ir construyendo soluciones, ¿no? Exacto. Número 3, la regla de o esto o aquello. Uh-huh. Entonces él nos menciona que es muy común que en la consulta se presenten dilemas que tienen que ver con diferencias entre dos miembros de la familia o los miembros de la pareja, en que uno piensa una cosa y otro piensa otra cosa, o dilemas también que ocurren a nivel individual, es decir, ambivalencias entre una u otra forma de conducirse o una otra forma de plantear una, una determinación o una decisión. Y entonces es muy común que se presente esa regla y que te digan, ¿qué hago, Mauricio? ¿O esto o hago aquello? ¿No? ¿Quién está pensando mejor o quién tiene la razón o ella o yo? ¿No? Sí, claro. Uh-huh. Y aquí nos mencionan que la manera de abordar a veces es conflictiva, porque si tú dices, ninguno tiene razón, pones en riesgo, pones en peligro la relación terapeuta. Ajá. Pero si tú dices, los dos tienen la razón,
pues pones en riesgo también la relación terapéutica, ¿no? Entonces, es un dilema también para el terapeuta resolver ese dilema, ¿no? Ujú. Y entonces la manera de resolverlo es el terapeuta comportarse o conducirse de forma ambivalente también Ajá. para, para generar una duda y a partir de esa duda surja un tercer elemento. Ujú. Exacto. Es decir, no sé, veo ventajas y desventajas de tu punto de vista, no sé, veo ventajas y desventajas del otro punto de vista, pero de aquí a la próxima vez que nos veamos, hay que ver qué es lo que surge, ¿no? Fíjate que a los médicos nos cuesta mucho trabajo decir no sé. Estamos como muy acostumbrados a que la persona busca al experto, a la autoridad, al que siempre sabe qué hacer. A mí me costó trabajo. De hecho, lo empecé a hacer a propósito para entrenarme y decir no sé. Y me costaba mucho trabajo, pero yo llegaba a ver que había médicos que sí lo hacían y decía, wow, no, yo admiro al médico que dice no sé. Eh, Sí, y creo que, ah, si tú lees en un origen, las palabras eran magia, ajá, en los casos clínicos, eh, ves a un Steve Chaser diciendo mucho no sé, dudando, equivocándose, este, no se sabe los nombres de sus pacientes, olvida las cosas, y él en los comentarios dice, es una buena manera de presentarse con las familias, porque sí, presentas tu lado también falible, tu lado humano, ¿no? sí, sí, claro, sí, muy bien. Muy bien, esa es la regla o esto o aquello. Vamos a la regla número 4, que es la regla de la incertidumbre o de la certidumbre. A ver, déjame confirmar si es incertidumbre o certidumbre. Bueno, por aquí nos están diciendo que pongamos ejemplos, pero creo que sí estamos poniendo ejemplos. Es, No, y en el libro hay muchos ejemplos. La verdad es que está lleno de viñetas. Siempre los vamos a remitir a la viñeta, que es muy interesante la viñeta. Y encantada de aprender de ustedes, dice Guillermina. Muy bien. Eh, es la regla de la certidumbre. Lo que nos dice Steve Richards es muy sencillo. Las personas cuando plantean su problema, lo plantean en términos de certeza. O sea, ujú, para ellos no hay duda en la manera en presentar su mapa. exacto. Ujú, Para ellos el mapa es la realidad y lo que te están presentando no hay una falla en la lógica o en los hechos, ¿no? ujú, Y lo que Steve Scherzer dice es que una puerta de entrada al cambio es desafiar esa certidumbre. ¿Cómo? Introduciendo un elemento de duda. Es decir, sembrar la semilla de la duda, de la certidumbre. ujú. Ya en otros momentos hemos hablado de no engancharte o de no casarte con la visión que te presenta la familia, eh, sino más bien de cuestionarla, ¿no? Exacto. De sembrar la duda de esas certidumbres. Entonces, si tú logras desde la primera sesión sembrar una pequeña duda a esa certidumbre con que presenta su realidad el paciente, tienes un gran paso, has dado un gran paso hacia el cambio, ¿no? Ujú. Eh,
Regla número 5, cabeza abajo lo llama Steve Chase. Cabeza abajo quiere decir ver los problemas desde ambos lados, o desde todos sus lados. Habla de ver la problemática que nos presenta como una partecita de una pauta mayor. Entonces, todo lo que te presenta hay un elemento de complementariedad. La viñeta que presenta a mí me parece es muy interesante porque él decía que le derivaron a una familia que había pasado por muchos trabajadores sociales y por muchos terapeutas y que tenía un expediente muy gordo. Esa familia la habían catalogado como una familia multiproblemática y en lo que más se centraban era en el síntoma de la enuresis, es decir, todos los profesionales que pasaron por esa familia decían que el problema principal pues era la enuresis de los hijos. Sí. Y se centraban mucho en eso y lo que propuso Steve Shazer era centrarse en el complemento, en la complementariedad de esas camas mojadas. En lo que centró la entrevista, para sorpresa de todos los profesionales que estaban viendo detrás del espejo, fue en la lavandería, es decir, en donde lavaban las sábanas mojadas por los niños. Ajá, exacto. Y lo que descubrieron es que tanto habían ido a las lavanderías que se habían vuelto expertos en lavado. Era una familia experta en lavado de sábanas por enuresis. Y a partir de ahí entonces surgió un recurso. Steve Chaser y el equipo propusieron a la trabajadora social darles empleo a los papás en algo que ver con la lavandería. A la mamá, la mamá empezó a trabajar en la lavandería, el papá empezó a trabajar como técnico reparador de lavadoras y quien se quedó a cargo fue el abuelo. Ajá. Y a partir de ese cambio, los niños dejaron de tener episodios de enuresis. Sí, qué interesante, ¿no? Poder tener esa visión e intervenir y lograr un cambio que muchos terapeutas no ven, ¿no? Porque el problema seduce, el problema te atrae como un imán. El problema es un anzuelo para el terapeuta y te atrapa y te inhabilita. Entonces, la metáfora que menciona es esa. Si te presentan un problema, no lo veas como te lo están presentando, claro. Ponlo cabeza abajo y ve toda la pauta que completa, todos los elementos que completan la pauta. Ajá, sí. Sí, porque pensar en la complementariedad te ayuda a intervenir en otros puntos del sistema con total confianza. Sí, muy bien. Y no sé si recuerdas que ya cuando empezamos estas transmisiones hace ya 2 años, hicimos como una dinámica interesante en donde en un billete de 200 pesos leíamos la complementariedad en una poesía de Sor Juana. No sé si te acuerdas de eso. Ah, sí, claro. ¿Sí? A ver, voy a poner los lentes. Porque parece que este video, este billete ya va a caducar porque pues ya me cayó otro de Sor Juana, que es de 100 pesos. Ya son verticales, ¿no? Sí, pero creo que ya me lo robaron, ¿eh? Uy, ahorita no lo quería gastar porque se me hace muy bonito. Sí, hay otro de Sor Juana, ya está en otro billete de 100 y no está la poesía porque dice: hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión
Ah, de lo mucho que culpáis. Y ya no alcanzo a ver lo que hice abajo, que creo que es el nombre de la obra, ¿no? Pero aquí subraya la complementariedad en un Sí, problema que se da entre géneros, ¿no? sí, 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 efectivamente. Yo me quedaría con ese ejemplo de la lavandería está muy bueno. Sí, sí, pues sí, claro. Bueno, Muy ¿y qué bien. Y lo último es la regla de si no hubiera ningún sí. más? Ujú. Lo que menciona Steve Chase es que muy comúnmente los terapeutas pensamos en qué pasaría si la familia o los consultantes resolvieran el problema. Ajá. Y entonces lo que nos recuerda Steve Chaser es que el sí es un lenguaje condicional. ¿Qué pasaría si ponemos en duda que lo van a resolver? Ujú. Y entonces lo que nos invita Steve Chaser es a cambiar el sí por el cuándo. Entonces preguntamos, ¿cuándo esta familia va a resolver su dificultad, ¿no? ¿Cuándo la Ujú. familia va a resolver el problema? ¿O quién va a ser el primero en hacer cambios? No si la familia va a hacer cambios, sino quién va a ser el primero en hacer cambios. Entonces, cambiar el sí, ¿no? Ujú. Y aconsejan construir tu mensaje de recapitulación cambiando el sí por alguna de estas dos palabras, ¿no? Ujú. Entonces, en muchos casos lo hemos hecho, por ejemplo, decimos quién va, el equipo terapéutico está intrigado en quién va a ser el primer miembro de la familia o el miembro de la familia que va a cambiar primero, ¿no? Ajá. Y hasta están haciendo apuestas de quién va a ser el primero. Ujú. Entonces, esa simple intervención, ese cambio tan sutil de un lenguaje condicional a un lenguaje presuposicional, eh, genera una puerta de entrada a la construcción de soluciones. Y que también nos acerca a la hipnosis ericksoniana, ¿no? Ese Sí, sí, manejo sí, sí. de estas palabras, y que a veces también puede pasar al revés. Las palabras que usa el paciente te atrapan y te llevan a un callejón sin salida, y tú entraste en trance por el lenguaje hipnótico de tu paciente. Muchas veces Sí, pasa eso. De muchas hecho, hay veces pasa eso. investigación sobre eso. Un terapeuta que entra en trance por el lenguaje hipnótico de su paciente y que queda atrapado e inhabilitado, ¿no? Sí, Bueno, aquí Carla Villagómez nos dice que si el billete serie AA cuesta más de 3,000 pesos, bueno, pues ahora para la posada del proyecto, aunque va a ser en línea, ¿no? Porque no nos estamos reuniendo, pero pues no sé dónde venga eso, Carla. Ah, no, es serie BD, ni modo. Bueno, no se ve bien. Bueno, bien. 200 pesos nada más, pero está bien, ¿no? Bueno, gracias por la información, Carla. Y ya, bueno, Doc, esas son las reglas prácticas. El de 100 dice, el de 100. Ah, ok, pues ya perdí el que tenía de 100 pesos de Sor Juana y ahorita no lo quise gastar. Dije, no, no, porque lo quiero ver. A ver si trae alguna otra poesía. Porque a veces no tengo tiempo ya de leer libros, Emanuel. Estoy tan ocupado que ya no tengo tiempo de leer libros. Ya leo mejor billetes. Aquí puedo leer al menos unos versos de Sor Juana. Estoy buscando otros versos en el de 100. Pero bueno. Yo no los he visto, no sé si tenga la poesía también. Porque según yo había visto que eran billetes de 1,000 pesos, pero no sé, creo que me equivoqué. A ver, déjame ver si por aquí está. Ah, sí, mira, aquí está. Sí, me es el nuevo billete. Sí, sí, sí. Está en vertical. Sí, vertical. De Sor Juana. Pero no trae poesía. No trae poesía esa. No, si quieres poesía,
Te cuesta más, te cuesta 100 pesos más. Pues tiene poesía, ¿no? La poesía cuesta 100 pesos más. Ok. Bueno, pues ya nos vamos, ¿no? ¿O qué pendiente hay? Si ya no hay otro comentario, creo que con esto cerramos la obra de Claves de la Resolución breve. Me gustó mucho revisarla. Creo que aprendimos mucho. Y bueno, pues también estoy muy contento de que ya tengamos nuestro próximo proyecto, nuestro próximo libro, ¿no? Sí, para empezar el año con el pie derecho, Fundamentos de Terapia Familiar de Lynn Hoffman, del Fondo de Cultura Económica. Y ¿Con qué capítulo empezamos, Mauricio? déjame ver. Pues podemos empezar con el prólogo, que está bastante extenso. Pues yo pienso que podemos empezar con el prólogo, que se titula Tras el espejo. Ok, podemos contextualizar también el libro, o sea, podemos platicar en qué momento se escribió el libro, podemos hablar un poco de Lynn Hoffman. Yo he encontrado errores en este libro, ¿eh? He encontrado errores. Sí. Tiene un error en una referencia bibliográfica. Habla de un trabajo que se titula Cartas de esquizofrénicos a sus madres. Yo quise ir por el artículo original, que decía que va a ser en la revista, ¿cómo se llama esa revista? Creo que de American Journal of Psychiatry, y está mal la referencia. Nunca encontré el dichoso artículo porque está mal escrito. Pero bueno, ya en su momento, lo comentamos. Pues yo creo que la figura de Lynn Hoffman no se conoce tanto aquí en México, ¿eh? Uh-huh. Bueno, aquí nos que expliquemos la dinámica de las sesiones y las lecturas. Gracias. ¿La explicas tú o yo? Pues es sencillo. Escogemos un libro, hacemos una transmisión los miércoles en la noche y hablamos del capítulo de ese libro. Y ya. Muy bien. Bueno, pues nos vamos. Nos vamos. Perfecto. Nos un vemos saludo a todos. en el 2021, el 6 de enero, si todo va bien. Felices fiestas. Próspero año nuevo. Adiós. Igualmente, cuídense mucho. Pásenla bien. Adiós. Bye.